Listo, entonces vamos a comenzar a leer Salmo 51. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3: Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Muy bien. El día de hoy tenemos este tema que está basado en Salmo 51. El perdón, ¿cómo dice? Completo. Sí. Hay un perdón que es completo en el Señor, Y vamos a ver en unos instantes cuáles son las indicaciones, cuáles son las condiciones para poder nosotros tener un perdón completo de Dios. Es que si Dios perdona, Él perdona completamente. O sea, no hay perdones parciales. Te perdono esto, pero aquello no te perdono, ¿no? Ya leímos hace unos momentos, gracias a Josué, estos 19 versículos, y voy a pasarme directo a ver la porción que hoy nos compete y irnos poco a poquito, paso a pasito. No, esa es canción, ¿verdad? Bueno, ¿qué trae este muchacho el día de hoy? El Salmo 51 básicamente viene siendo un salmo que es verdaderamente maravilloso, es verdaderamente asombroso. Fue escrito por David, pero fue escrito y fue dirigido básicamente para el director del coro. Fíjate lo que dice, no sé si tengas ahí Biblia y tengan algunos como subtítulos, y dice al músico principal, Salmo de David, pero dice también algo, dice cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. No sé si tu Biblia tengan algo similar o algo así, pero había ocurrido algo terrible, y la cosa es de que este salmo era dirigido al que dirigía el coro para que se cantara en congregación. Hace rato yo estaba escuchando algunos cantos, y en particular los primeros dos. Memo, excelente selección de cantos, y estaban muy ad hoc a lo que vamos a ver el día de hoy, al Salmo 51, que hablan de su presencia, de la grandeza de Dios, de su misericordia, su gracia. Santo, santo también el otro canto, digno es el Cordero, ¿no? Pero este Salmo 51 debía ser comunicado de una manera pública. El trasfondo del Salmo 51 viene siendo básicamente 2 de Samuel 11, del versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 13 por ahí. Conocemos que era el tiempo de la guerra, y en lugar de estar allá en la guerra, el rey David, él básicamente estaba en casa, en su palacio, andaba mondadeando, como decimos los mexicanos, y de repente pues se asoma y ve a una mujer a distancia, y esta mujer era Betsabé,
y pues básicamente la manda a traer. Ya conoces la historia, ¿no? Y aun cuando se le advirtió que estaba casada, como quiera, se aprovechó de su condición. Su marido andaba en la guerra y básicamente la violó. Le manda avisar de que estaba embarazada. Y entonces David, para encubrir su pecado, cae en otro pecado. Y de uno a otro, como una bolita de nieve que va creciendo, que va girando, trata de encubrir una cosa con otra, y esa otra con otra, y otra, y otra, y otra. Te voy a decir una cosa, y soy un experto porque soy pecador. Tengo que tener muy buena memoria para ser un pecador. Cuando estoy cubriendo un pecado, tengo que acordarme muy bien del otro, y del otro, y del otro, y del otro. Y es algo terrible, porque no solamente abusa a esta mujer, sino que hay un hijo de por medio, y también manda al esposo traer para tratar de cubrir ese embarazo. Pero su esposo, cuando es traído y le pide cuentas de cómo van las cosas en la guerra, le dice: ¿sabes qué? Vete a tu casa, pasa un buen tiempo, descansa, es más, ves allá con tu esposa, que bien te hace falta, etcétera. Y para sorpresa de David, básicamente él se queda a la puerta de ahí de la casa de David con sus hombres, en lugar de ir a acostarse ya con su esposa. Cuando se entera David, básicamente le dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Dice: ¿pero cómo? Si tengo mis hombres allá en la guerra, muriendo por el reino y muriendo por el rey, ¿por qué yo me voy a ir a la casa con mi esposa a tener relaciones íntimas? Y entonces ahora tenía que figurar otro pecado, David. Y básicamente lo que hace es mandarlo al frente de batalla, donde estaba la batalla más campal, la más dura, para que allí pudiera morir. O sea, no solamente hace esto, hace el otro, sino inclusive lo manda a matar. ¿Cómo puede ser posible, no? Por lo menos 6 pecados, y de esos 6 posiblemente 5 hayan quebrantado los 10 mandamientos. David codició, David cometió adulterio, David dio falso testimonio al mentir, David robó la esposa de otro hombre, y eso lo hace culpable de robar. David orquestó que Urías fuera puesto al frente de batalla, a la batalla más reñida, luego dejarlo solo para que lo hirieran, lo matasen, y eso lo hizo también culpable de matar. Y número 6, además David intencionalmente emborracha también a Urías. Esto es algo terrible. ¿Cómo puede ser posible? Imagínate que si tú fueras el papá de Urías, imagínate si tú fueras la hermana, el hermano de Betsabé. Esto no puede ser posible. Es más, aquí, en esta tierra, en este planeta, en este país, en este estado, en esta ciudad, en este condado, no se permite este tipo de cosas, ¿o sí? Vamos a exigir justicia, ¿sí o no? Vamos a exigir justicia. Si han violado a tu hija, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ir a las autoridades y vas a esperar de que un juez haga un justo juicio, y a quien haya abusado de ella, que sea llevado a una corte, sea enjuiciado y que sea sentenciado. Y si alguien mató a tu ser amado, que también sea llevado ante la justicia. Esto no puede ser, esto es indignante. ¿Cómo es posible esto? Y sabes, yo lo que no puedo creer aquí es de que si un juez terrenal no permite nada de eso, ¿cómo es que un Dios le dice: tus pecados son perdonados? ¿Cómo es posible que Dios le haga esto a Urías, que le haga esto a Betsabé, y que le haga también a ese niño que fue engendrado porque también murió a causa de su pecado, y que a David le diga: ¿sabes qué? Tu pecado es perdonado. Dios ha perdonado tu pecado. Yo estoy seguro que si tú hoy te enteras de que hay un pedófilo allá en la escuela donde van tus hijos,
que tiene un pasado criminal, estoy seguro que tú te vas a levantar y vas a ir con el director de la escuela, vas a decir: hey, sáquenme por favor ese hombre. A propósito, estaba leyendo una noticia hace unos días de que en Houston, en la librería pública o en la biblioteca pública, estaba una drag queen leyendo a los niños. Y cuando descubren quién era este hombre, pues un drag queen, se visten como tipo transvesti, ¿no? Se hacen pasar como mujer. Y todo lo hacen por ser inclusivos, ¿no? Y que los niños no tengan un deteste de personas que son diferentes. Y se dan cuenta que tenía un pasado criminal, que era un pedófilo. La comunidad se alarmó ahí en Houston. Justicia. ¿Cómo permiten esto con nuestros hijos? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo puede ser posible? Natán confrontó a David con todo esto. En algún momento, en algún lugar entre la confesión de David de su pecado, ahí en 2 de Samuel 12:13, fíjate lo que dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. ¿Cómo puede ser posible, no? Una de las cosas que me gustan mucho de la palabra de Dios es de que muestran a los hombres y mujeres tal y como son, o mejor dicho, tal y como somos: pecadores, depravados, dispuestos a hacer el mal, inclinados a dejar que nuestra carne. Y cuando vemos a David, vemos que cometió asesinato, que violó a una mujer, que echó mentiras y todas las demás cosas, codició, adulteró, dio falso testimonio, etcétera, etcétera. Y luego de repente encuentras un pasaje donde dice: sí, pero el Señor te ha perdonado, no morirás por este pecado. Que alguien me explique, por favor. ¿Cómo es? Tú vas allá afuera y le dices a cualquier persona allá afuera que no tiene a Cristo y le dices esto, ¿y qué te van a decir? No, claro que no. ¿Cómo es posible que Dios? ¿Cómo es posible que Dios perdone a un pedófilo que acaban de pescar hace poquito? ¿Sí? O que violó a su hijastra, o que hizo esto, o que hizo tal o cual barbaridad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquel que iba alcoholizado y chocó contra un inocente, el alcoholizado, quién sabe por qué, no sé si era por el alcohol, pero la mayoría de las veces nunca les pasa nada? A la víctima inocente por lo regular es la que fallece. ¿Qué hagan justicia con ese hombre que iba borracho? He pecado contra el Señor, dice David. Y Natán simplemente dice: sí, pero el Señor te ha perdonado. ¿Cómo es esto posible? Yo no encuentro un mejor pasaje que Romanos en capítulo 3 que nos pueda dar la respuesta a esto. Posiblemente estos dos versículos que vamos a leer en un instante sean la clave de cómo conecta Jesucristo al Antiguo Testamento, cómo conecta Jesucristo con los Salmos, cómo conecta Jesucristo con David. Porque si esto que les voy a leer en un momento no es posible, entonces yo también me voy de aquí. Fíjate bien, pon atención. Posiblemente es uno de los pasajes o versículos más importantes de la Biblia. Fíjate bien, dice: pues Dios ofreció a Jesús. ¿A quién? A Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas ¿qué? Justas. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Ese sacrificio, no el que uno hace, ni buenas obras, ni esto y la otra cosa. Dice: ese sacrificio, el derramamiento de sangre de Cristo Jesús, dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro.
Y de ese modo los incluiría a los del pasado también. Por supuesto, los del futuro. Y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso, ¿para qué? ¿Para qué? Para demostrar justicia. Miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Cristo Jesús. Entonces, si esto funciona, es una realidad lo que pasó con David. Y si esto funciona, también aquel pedófilo que encontraron en Houston, si él en algún momento es quebrantado y llevado a los pies de Cristo y arrepentido de sus pecados, también es justificado. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Tenemos paz. Justificados pues. Pero no es por lo que uno haga ni lo que uno ofrezca. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por esto que hizo Cristo Jesús. Dios hizo todo eso entregar a su Hijo, a Jesús, su unigénito, dice, para demostrar su justicia. Y declara a los pecadores justos cuando ellos creen en Jesús. ¿Qué encuentro tuvo, yo creo, seguramente David con Dios? Y Dios revelándole que Jesucristo habría de venir, el Mesías, y que iba a desplegar su grande amor en la cruz y derramar su sangre por ti y por mí, tanto los del pasado como los del futuro, para que esto pudiera ser posible. Uno ve ciertos pecados o ciertas personas, dices tú, ¿cómo es posible que hayan hecho tal o cual cosa? Déjame te digo una cosa: si ellos llegan a ser convencidos de pecados, de justicia y de juicio, nueva criatura son. De modo, los que están en Cristo, ¿qué? Nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Quién dice amén? En Cristo Jesús es posible. Wow. Hermanos, el Salmo 51 es extremadamente importante en la Biblia. Déjame te digo, ¿y por qué? Porque nos presenta que incluso si un creyente, ha cometido un pecado terrible ante Dios, contra Dios, si lo afrenta, se arrepiente de su pecado, por supuesto, trata de una manera bíblica con su pecado, adecuada y apropiadamente, entonces puede encontrar el perdón completo de Dios. El perdón completo de Dios. Él puede ser restaurado a una maravillosa relación llena de gozo, de alegría, de comunión y de servicio para el Señor. Solamente Dios es quien puede hacer esto posible, por medio de Cristo Jesús. Tal vez a lo mejor ahorita tú estás pensando en algún pecado que fue hace 30 años, un pecado que a lo mejor ocurrió hace 20 años, y lo traes ahí en la mente y no lo puedes olvidar. Hace 15 años, hace 5 años, es más, ayer, no sé, tal vez inclusive a lo mejor esta mañana. Pero si tú tratas con Dios, confrontas tu pecado delante de Dios, Dios puede darte el perdón completo y restaurar tu vida, devolverte el gozo de tu salvación. ¿No lo deseas? Yo sí lo deseo. Tenemos una verdad bíblica que tenemos que llegar al día de hoy, Dios mediante, y es que el Salmo 51 es un salmo de sublime gracia. ¿De qué manera? Sublime gracia, porque nos muestra cómo los que han estado involucrados en un terrible pecado todavía pueden encontrar ese perdón completo de Dios. ¿Sabes? La reprensión de Natán llegó a David en cierto momento y le dijo: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? El pecado no fue el acto sexual. El acto sexual simplemente es un síntoma de algo mucho más grande, de una enfermedad que está allá adentro.
simplemente se exteriorizó de tal manera. No pasa nada. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Déjame decirte algo. Si tú, ya leímos el Salmo 51 y tú no ves en ninguna parte que se menciona la inmoralidad sexual. ¿Y sabes por qué? Porque ese no es el problema. En el Salmo 51 no se menciona la inmoralidad sexual porque la causa raíz era algo más importante y más profundo, algo bien íntimo. Hermanos, hay un patrón que aprender aquí en este Salmo 51 de parte de David, de cómo él fue golpeado fuertemente en el corazón, de tal forma que su corazón fue perforado y que por eso pudo arrepentirse, pero se volvió de su pecado y pudo recibir la restauración de parte de Dios. Yo te voy a dar el día de hoy 5 realidades de perdón. La realidad número 1 es que David le pide a Dios que le quite completamente su pecado, ahí en el versículo 1 al 6. La realidad del perdón número 2 es que David estaba consciente de los resultados personales si él respondía a sus peticiones. Y número 3, David le pide a Dios que lo cambie por completo y lo restaure. Número 4, Dios puede perdonar y hacer nuevamente que uno sea útil. Qué esperanzador es eso. Podemos ser útiles todavía en las manos de Dios. Y número 5, Dios puede perdonar y puede bendecir nuevamente a toda una organización. Acuérdate, aquí estaba de por medio también la nación de Israel. Si el rey pecó, por lo regular iba a ser afectado toda una nación. Pero vayamos por el principio, ¿no? La realidad del perdón número 1, que David le pide a Dios que quite completamente su pecado. Abre tu Biblia, Salmo 51, del 1 al 6. Te voy a leer la traducción viviente. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Yo subrayé esa parte en mi Biblia. Tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Versículo número 2, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú dices: honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Observa cuidadosamente, ¿no? Estas palabras, estos pronombres que David utiliza para identificar su pecado. Dice transgresiones en la Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional utiliza transgresiones. Utiliza también maldad en el versículo 2, la Reina Valera, la versión internacional. En la traducción viviente dice culpa, iniquidad. En la última parte del versículo 2, la Reina Valera dice, otra vez utiliza pecado. La traducción viviente también dice pecados. Esos pronombres son los que utiliza David para identificar su pecado. Transgresión, maldad, pecado, pecados. No pases por alto también esta otra parte donde dice mi maldad, dice mi pecado. ¿Te fijas cómo se apropia de esto? Dice mis rebeliones, mi pecado. David se culpa a sí mismo. David asume toda la responsabilidad de su pecado. David no le está echando la culpa a nadie más. Él no trata de pasar la culpa a otra persona, no trata de pasar la responsabilidad a otra persona. ¿Te fijas? Mi pecado, mis transgresiones. Le hace 4 peticiones maravillosas y sorprendentes a Dios. Todo esto se basa ahí en el versículo número 1. Fíjate bien, está clamando
a un Dios amoroso, condescendiente, le está clamando a un Dios misericordioso, compasivo, porque dice conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Le está diciendo David. La primera petición le pide que sea misericordioso con él. Ten misericordia de mí. No me des el castigo que merezco. David le está pidiendo a Dios que lo vea como un pecador indefenso, que lo vea como un pecador sin esperanza, y que le otorgues de su compasión, de su piedad. Él se da cuenta, David, de que la única manera es, o la única posibilidad es precisamente con esa misericordia de Dios. La segunda petición que le hace, le pide a Dios que borre sus transgresiones. Borrar, que desaparezca, quitarlo completamente. Borra mis transgresiones. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis transgresiones. Ahora, esa palabra significa eliminar completamente. La tercera petición le pide a Dios que lo lave. En la primera parte del segundo versículo dice: lávame más y más de mi maldad, lávame por completo de mi maldad. Es lo que está diciendo. Lávame de la culpa hasta que quede limpio, es lo que está diciendo aquí David. La cuarta petición le pide a Dios que lo limpie. No solamente que lo lave, sino límpiame. Que lo limpie tan limpio que brille brillantemente. Dice: límpieme mejor que el maestro limpio. Límpieme, Señor. No, ¿cómo se llama ese? Sí, así se llama. Ya dice comercial, ¿verdad? Vamos a mandarle cobrar, ¿verdad? Le está pidiendo: lávame, pero también límpiame. Pero lavado por completo. Memo tiene unos químicos ahí para lavar coches que están increíbles, Te dejan, pero mira, si alguien necesita una chaineada, vayan con Memo, por favor. Es para coches, ¿sí? No es para ustedes, écheme. Límpiame de mi pecado, le está pidiendo en su cuarta petición. Ahora, son 4 peticiones. Básicamente le está diciendo, le pide a Dios que sea misericordioso con él, le está pidiendo a Dios que borre sus transgresiones, le está pidiendo que lo lave, le está pidiendo que lo limpie. Y luego enumera aquí David 7 razones por las cuales él se atreve a hacer esta petición a Dios. Le da 7 razones. La primera, ahí en el versículo 3, checa el dato. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Básicamente la razón número 1 es porque David tiene un conocimiento preciso de su pecado. Preciso, sé exactamente el pecado que cometí. Muchos cometemos pecado y queremos guardarlo ahí en un closet donde nadie me ve. Malévolo, maquiavélico. Pero dice David: yo reconozco mis. ¿Te fijas cómo dice, se apropia de esto? No le echa la culpa a Betsabé, no le echa la culpa a otra cosa. Yo reconozco, sé precisamente lo que he cometido. La segunda razón es porque David tiene el recuerdo constante de su pecado, lo que te decía hace rato. Yo no sé si de repente tengas algún pecado que no hayas confesado de hace 20 años, hace 15 años, hace 5 años. Te consume la angustia y está allí siempre. Fíjate lo que dice el versículo 3. Yo reconozco mi rebelión, y mi pecado está siempre delante de mí. Día y noche me persiguen, dice la traducción viviente. Siempre tengo presente mi pecado, es lo que está diciendo aquí. El pecado está allí. Lo he cometido. Y pienso que está bien, no pasa nada. Tengo control de esto. Tengo control de aquello. Que piense estar firme. Mire que no caiga. Nadie me ve.
Yo no sé si ha pasado esto en el cristianismo, que de repente resumimos todo como en una oración, y ya hice la oración, perdóname Señor por mis pecados, y ya, como que mecánicamente todo se va. Y como que mi vida cristiana sigue. Y sigo abriendo cosas que no debo de abrir, sigo haciendo cosas que no debo de hacer, estoy con personas con quien no debo estar. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Salmos 1? Me estoy deteniendo para ver qué es lo que dicen los pecadores, y no solamente eso, sino que me siento en silla de escarnecedores también. El recuerdo constante del pecado estaba ahí en su memoria. No podía sacudir el pecado de su mente. Era una angustia mental, básicamente. Hermanos, hay una tercera razón por la cual él clama también por este perdón. David admitió completamente su pecado. Fíjate lo que dice Salmo 51:4. Dice: contra ti solo he pecado. ¿Sabes lo que hace pecado, pecado? Lo que hace pecado, pecado es el que lo hago contra Dios. Contra ti he pecado. No he pecado con la persona que estoy, he pecado contra Dios. Y es lo que aquí David está diciendo: contra ti solo he pecado. Cuando uno se da cuenta de esto, es darse cuenta del peso del pecado contra Dios. Y eso es lo que te mueve a pedir gracia de Dios. Eso es lo que te mueve a pedir misericordia de Dios. Razón número 4. David sabía que había hecho lo malo a la vista de Dios. A lo mejor no lo hicimos a la vista de mi esposa, a lo mejor no lo hicimos a la vista de mi esposo, a lo mejor no lo hice a la vista de mis hijos, de mis compañeros de trabajo, pero sí lo hice a la vista de Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos, de ti no me puedo escapar, Dios, es lo que está diciendo. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y lo malo, eso significa perverso, significa malvado, significa hiriente, significa nocivo, significa maligno. Esto incluye lo depravado, incluye lo destructor, lo impío, lo terrible y todo lo doloroso que es el pecado. No lo hizo alguien más, dice David, lo hice yo, y lo hice contra ti, Señor. La otra razón, la razón número 5, porque David nació con un problema de pecado. Checa el versículo 5. Dice: he aquí en maldad he sido formado. Es decir, yo nací en iniquidad. Soy pecador de nacimiento. Soy malo de nacimiento. Claro, sí, David sabía que pecó porque tenía una naturaleza para pecar que recibió de sus padres, así como tú y yo. Pero eso no me da la excusa para yo poder andar en el desenfreno y pecando, ofendiendo, engañando, robando, adulterando, viendo pornografía. Nada de eso. Hiriendo a la gente, envidiando, codiciando, robando. Nada de eso. Es una depravación genética, pero que la única solución a eso es Cristo Jesús. Todo vuelve a Él. La sexta razón por la que se atreve David a hacer estas peticiones a Dios es de porque Dios desea la verdad en las partes internas. Fíjate lo que dice el versículo 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es que hablar cristianís, yo les he dicho aquí muchas veces, cualquiera puede hablar cristianís, cualquiera puede aprender el lenguaje, hablar como un cristiano. Un día yo andaba por aquí por la Nolana, salí de un restaurante, se acerca alguien pidiendo ayuda y se da cuenta inmediatamente que soy cristiano y me empieza a contestar lo que todo cristiano quisiera escuchar, pretendiendo que él conoce ya la verdad. Pero yo también me pude percatar por discernimiento de Dios que nomás estaba como queriendo darme a tole con el dedo. ¿Sí? Cualquiera puede hablar como cristiano. Claro, es que aquí, fíjate bien, hermanos, aquí estamos entre nosotros, somos familia, pero es que hay esa confianza. Pero nosotros vamos a hablar bonito, no vamos a decir esto y el otro. Allá afuera, papá, es donde mi carácter es lo que va a reflejar si soy un hijo de Dios o no. No es lo que yo voy a decirle a la gente, es cómo me vea la gente responder. Si respondo como Cristo o no respondo como Cristo ante diferentes situaciones.
David sabía que pecó porque tenía una naturaleza para pecar, pero también sabía que Dios desea en lo más íntimo honradez, honestidad, verdad, ahí en el versículo 6. Y la última razón número 7, porque Dios puede hacer que uno sea sabio en las partes más internas. El versículo 6 dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto me haces conocer sabiduría, me enseñas sabiduría. Esa era la séptima razón por la cual se atreve. Pero hay una segunda realidad, y la segunda realidad del perdón es que David estaba consciente también de los resultados personales si Dios respondía a sus peticiones. Fíjate lo que dice el versículo 7 al 9. Ahí estás. ¿Tienen sus Biblias? Versículo 7 dice: purifícame con hisopo. Y este hisopo es como una rama o ramas que se agarran y así como que las metes en sangre, ¿sí? Y haces como una tipo barrida, marcado. Me recuerda a mí más allá en el tiempo del Éxodo, que el Passover, ¿no? que marcaron así las puertas. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría que ya no tengo a causa de mi pecado. Es básicamente lo que está diciendo aquí. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Sabes, aquí hay 6 resultados que él está consciente. David está consciente de estos resultados si Dios responde a sus peticiones. Número 1, resultado número 1: si Dios lo purifica, estaría limpio. Versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Ahí está el primer resultado si Dios responde. De una manera ceremonial, de una manera judicial, entonces él sería limpio, sin responsabilidad por ninguna sanción. Imagínate, de repente que se otorgue el perdón a un asesino. Eres perdonado, puedes salir. Misericordia y además gracia. Es más, ¿quién de ustedes va a dar a su hijo o a su hija para que puedan salir 1500 reos que están ahí en prisión, que han cometido barbaridades? ¿Quién va a dar a su hijo o a su hija? ¿Quién levanta la mano? Nadie, ¿verdad? Dios lo hizo por ti y por mí. Resultado número 2: si Dios lo lavara, sería más blanco que la nieve. El pecado necesita ser lavado blanco, hermano. No blanqueado, blanco. El hombre lo que quiere es eso, blanquear, pero nomás está por fuera vistiendo el pecado, pero sigue siendo sucio. Solo Dios es el que puede lavar el pecado, hacerlo tan blanco. Y si quieres apuntar por ahí, Isaías 1:18 dice: vengan ahora, hermano, qué maravilloso versículo. Dice: vengan ahora, dice: vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Vengan. El Señor te invita, está con los brazos abiertos. No importa qué hayas hecho, qué pecado hayas cometido, dice el Señor. Dice: aunque sus pecados sean como la escarlata, rojos, dice, y yo los haré tan blancos como la nieve. Dice: aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Hay esperanza, hermano. Eso es lo que la gracia de Dios es capaz de hacer. El resultado número 3, ¿cuál es? Bueno, que Dios podría hacerlo feliz y alegre. ¿Cuántos no desean esto? ¿Cuántos no desean esto? El pecado nunca te va a hacer feliz. El pecado nunca te va a hacer feliz. Vas a andar con el amigote o con la amigota y ya sabes quiénes son, lo que te ofrecen, a dónde te llevan, a qué lugares te llevan, a qué horas te llevan, y sabes dónde acabas, pero no hay felicidad. Puedes fornicar, puedes adulterar, puedes mentir, puedes robar, puedes engañar, puedes hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, tú tratando de llenar un vacío en tu vida. Y te voy a decir una cosa: nunca te va a hacer feliz. Fíjate lo que dice el versículo 8. En la traducción viviente dice: devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Él sabía que iba a haber un resultado de gozo, de alegría, ser feliz, ser verdaderamente alegre. Pero había un cuarto resultado: Dios podría sanar su espíritu. ¿Qué
quebrantado. Hermano, el pecado nos afecta emocionalmente. El pecado nos puede afectar físicamente. El pecado te puede llevar a la muerte misma. Te afecta de una o de otra manera. Y sabes una cosa, no solamente te afecta a ti a nivel personal, sino que te afecta también en tu propia casa. Número 5, Dios podría esconder su rostro de sus pecados. El versículo 9, ¿cómo dice? No sigas mirando mis pecados, dice la traducción viviente. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, Señor. Es lo que está diciendo. Oculta, esconde, elimina completamente de la vista mis pecados. Dios es el que puede, hermano, eliminar completamente todo pecado de su vida. Y el número 6, el resultado número 6 que estaba viendo, por eso se atrevió a pedirle a Dios estas peticiones, es que Dios podría, ¿qué? Borrar todas sus iniquidades. En la última parte del versículo 9 dice: quita la mancha de mi culpa. Quita la mancha de mi culpa. Todas las cosas perversas, depravadas que he cometido, Dios borra todas las maldades, borra todas las iniquidades y todas las manchas de culpa. Porque no quiero vivir angustiado y que mi mente me esté noche y día recordando ese pecado. Hermanos, hay una tercera realidad. David le pide a Dios que lo cambie por completo y lo restaure. Hermanos, si seguimos este patrón, hermanos, tenemos algo impresionante para aplicar a nuestra vida. Fíjate lo que dice el versículo 10 al 13. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí. Y no solamente que crea un corazón limpio, sino también le pide: renueva un espíritu fiel dentro de mí. Un espíritu recto, un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia. Uno de los cantos hablaba de la presencia del Señor hace rato. No me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver por qué. Restaura en mí la alegría de tu salvación, el gozo de tu salvación. Te voy a decir una cosa, hermano: si no tienes gozo en tu salvación, es una señal, un indicador bien importante del por qué pecado tras pecado, encubriendo otro pecado y otro pecado y otro pecado. El gozo de tu salvación te mantiene alejado del pecado. Y si tú no estás gozando del pecado, por eso es que estás cayendo en pecado tras pecado. Y dice que esté dispuesto a ¿qué? A obedecerte. El versículo 13 dice: entonces, y este es un elemento evangelizador, ahorita vamos a ver. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Hermanos, es una pena, de veras, en serio, que la mayoría de la gente no tenga este entendimiento como David. David se dio cuenta de que no podía cambiarse a sí mismo. Solo Dios podría cambiarlo. ¿Sabes una cosa? El alcohólico, cuando recibe el diagnóstico de la cirrosis, así se llama, ¿verdad? Cambia su comportamiento, pero nunca reconoce su pecado. Llegan Alcohólicos Anónimos y ¿qué es lo que les enseñan a decir? Soy un alcohólico. Pero no les enseñan a decir: soy pecador. Contra Dios he pecado. ¿Verdad que eso no enseñan? Por eso no hay transformación de vida. Hay cambio de comportamiento, pero no hay cambio de vida, no hay transformación. Aquí no hay indicios de que esto dependía de él. Aquí no hay ningún indicio que dependía de sus decisiones, y no hay ningún indicio de que dependía de sus promesas. Te prometo, Señor, de que ahora sí. Te prometo, esta es la buena. ¿Suena familiar? Esta es la buena, ahora sí, te prometo. Si tú lo he hecho. Aquí hay 6 solicitudes que David hace a Dios. Le pide primeramente a Dios crear en él un corazón limpio. En el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y ahí la palabra en el original es crear algo de la nada, es decir, de la nada, crea lo nuevo. David le pide a Dios crear en él un corazón limpio que no existe, porque el corazón que actualmente tiene necesita ser un trasplantado. Quita este corazón de piedra y pone un corazón de carne verdadero, que
esté limpio, que brille brillantemente. La segunda solicitud que le dice es que renueva un espíritu recto, fiel dentro de mí. Renovar significa reparar, restaurar el espíritu de David, que en ese momento era inestable, era inseguro. ¿Te suena familiar? Inestabilidad, inseguridad en tu vida. Dios podría hacer una obra de gracia en David. Por eso hace estas peticiones. La tercera solicitud que le hace es que Dios, que no le eche de su presencia. Versículo 11. No me expulses de tu presencia, no me eches de delante de ti, no me alejes de tu presencia, es lo que le está diciendo aquí David. Ahora, en el Antiguo Testamento, de ser alejado de la presencia de Dios es no tener las bendiciones, no tener la paz, no tener la protección de Dios. Una buena ilustración viene siendo Caín. ¿Te acuerdas, Caín? En Génesis 4:16 dice: Caín salió de la presencia del Señor. Y en el versículo 12 dice: un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Moisés creía que la presencia de Dios significaba tener bendiciones. Creía que la presencia de Dios significaba tener dirección, orientación, protección y el cuidado de Dios. Allá en Éxodo 33, 12 al 14 dice: el Señor le respondió, dice: yo mismo iré contigo. ¿Te imaginas escuchar esas palabras de parte de Dios para ti el día de hoy? Las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés, hoy tú las puedes tener. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Jesús mismo ya nos había dicho en Mateo 11 también: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar y tendréis que paz para tu alma. Y ahí en Éxodo, apunta esa cita, Éxodo 33, 12 al 14. Al final dice: todo te saldrá bien, porque yo voy contigo. Amén, gloria a Dios. Es solamente a través de Él. La otra solicitud le pide a Dios que no quite su Espíritu Santo de Él. Ahora, en esa dispensación del Antiguo Testamento no había una morada permanente del Espíritu Santo como ahora la tenemos en el Nuevo Testamento, en esta nueva era de gracia, donde ahora somos templo del Espíritu. Y en aquel entonces había una unción especial para el liderazgo. Y tú lees solamente Sansón, lees Saúl, lees sobre David, y te das cuenta cómo esa presencia del Espíritu estaba allí, dependiendo, y se podría alejar o podía regresar, podría permanecer. David había pecado terriblemente y sin embargo quería seguir siendo rey, y él quería apelar ahora a la gracia de Dios. La quinta petición o solicitud que hace es que restaure el gozo de su salvación. Es lo que te decía hace rato en versículo 12: restaura en mí la alegría de tu salvación. En la Reina Valera dice: vuélveme el gozo de la salvación. Solo Dios es el que puede devolverte la alegría, la felicidad, el gozo a tu vida. No hay nadie más. No hay nada, por más que le busques. Podrás intentar de todo, pero el único que te va a devolver el gozo es Dios. Intenta de todo, intenta compañías, intenta cosas materiales, intenta resolver esto, resolver lo otro, salud inclusive, nada. El único que te da gozo de salvación es Cristo Jesús. Y la última solicitud, dice, le pide a Dios que lo sostenga con un espíritu dispuesto. En el 51, versículo 12, la segunda parte, como dice: y espíritu noble me sustente. Sosténme con un espíritu de poder, dice la Biblia de las Américas. Haz que esté dispuesto a obedecerte, dice la traducción viviente. Que un espíritu obediente me sostenga, dice la versión internacional. Estamos viendo aquí un patrón bien interesante. Hermanos, hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. No importa el pecado tan terrible que hayas cometido, que haya cometido. Dios, si nosotros seguimos este patrón, hay esperanza y puede volver el gozo de la salvación a nuestra vida. El versículo 13 dice: entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos. Yo estoy seguro que había mucha gente que se enteró de lo que había pasado con Betsabé. Estoy seguro que había mucha gente que sabía lo que había pasado con su esposo, que lo había mandado matar, de las mentiras, de los engaños que David había cometido. Estos rebeldes que venían contra el rey David. Dice: entonces, si tú haces todo esto en mí,
Si tú haces todo esto en mí, entonces yo le voy a enseñar a los rebeldes tus caminos. Ellos se volverán a ti. Te voy a decir una cosa, ¿cómo le podríamos decir? La mejor manera de evangelizar, ¿sabes cuál es? Es por medio del testimonio. Por 2000 años, una vida transformada ha sido el mejor evangelista por 2000 años. Muéstrale al mundo no qué tan buen tipo eres, qué tan buena mujer eres. Muéstrale al mundo que tú eres un pecador o una pecadora necesitada de la gracia de Dios y que has sido alcanzado por esa gracia del Señor. No se trata de mostrar al mundo que somos una pareja ideal. Somos necesitados, un matrimonio necesitado también de la gracia de Dios, y eso es lo que queremos desplegar al mundo, pero que hemos encontrado esa gracia en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que le va a enseñar a los pecadores, a estos rebeldes? ¿Qué es lo que le va a enseñar? David les va a enseñar la teología clave que él aprendió, que no es posible limpiarte a ti mismo. ¿Qué es lo que le va a enseñar a estos rebeldes, a estos pecadores? Que no es posible que te hagas recto a ti mismo. ¿Qué es lo que les va a enseñar? Que no puedes darte alegría, felicidad ni gozo por ti mismo. Eso es lo que le iba a enseñar David a los pecadores, a los rebeldes. Solamente Dios puede hacer esto, y lo hace por medio del fruto del Espíritu Santo. Lo que un pecador entonces, cuando vea una vida transformada, es entonces algo como esto: volverán a ti. Hermano, qué tremenda oportunidad tenemos de mostrarle al mundo de esta realidad de perdón. La cuarta realidad es que Dios puede perdonar y hacer nuevamente que uno sea útil. ¿Te consideras tan pecador que no puedes ser usado otra vez por Dios? La palabra de Dios hoy día nos dice que no importa qué tan pecador o pecadora seas, si tú sigues este patrón que podemos aprender hoy día de David, Dios puede limpiarte tan blanco, puede borrar tus rebeliones, te devuelve el gozo de tu salvación, que vuelves a ser un instrumento útil en las manos del Señor y para compartirle al mundo de las buenas nuevas del reino. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que le enseñaría a los pecadores. Entonces, Dios puede perdonar y hacerte nuevamente útil. Fíjate lo que dice el versículo 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué? Quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nota ahí ese versículo 15, porque aquí está una clave. Dios es el Dios de salvación. Él puede liberar a uno de todo pecado. David dice que cuando uno experimenta la salvación es cuando uno canta la justicia de Dios, que es Cristo, que es lo que cantábamos hoy al principio de este servicio. Y ese versículo 16, ¿qué es lo que resalta? No quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Qué es lo que resalta aquí? Que uno nunca puede estar bien con Dios por una religión externa. Nunca te vas a poder justificar delante de Dios por cosas religiosas externas. Una persona puede ofrecer sacrificios, ofrendas, ser bautizada, tomar la Santa Cena, pero nunca justificarse delante de Dios si no ha tratado bíblicamente, apropiadamente con su pecado. Y el versículo 17: Dios perdona a quien está quebrantado, dice, y contrito de corazón, a causa de su pecado. Hermanos, 2 de Pedro 3:9, seguramente tú lo conoces. Y es una carta escrita para iglesia, no es para, a veces lo utilizamos cuando estamos evangelizando, pero es para creyentes. Este versículo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, hoy hay esperanza para el perdón completo de Dios en nuestra vida. Estar bien con Dios tiene que ver con lo interno y no solamente con lo externo. Este es el tipo de justicia sobre la que David proclamaría. Este es el tipo de justicia que él cantaría y que él alabaría si Dios lo perdonara. Gracias, Memo, por cómo seleccionas tus cantos, en serio, para dirigirnos a nosotros en adoración. Gracias, de veras, en serio. Gloria a Dios. David le está pidiendo a Dios: perdóname, bendíceme, Señor, pero bendice también a toda una nación.
¿Por qué hoy no le pedimos a Dios también, Señor, perdóname, restáurame y bendice a mi familia? Ponte de pie. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. La gracia de Dios es capaz de perdonarte. La gracia de Dios es capaz de bendecirte a ti y bendecir a tu familia, a bendecir a tus seres amados. Pero tienes que venir a Dios, confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado, alejarte de tu pecado. Es la única manera de que puedas ser bendecido una vez más, usado una vez más, restaurado como una nueva criatura. Dios perdonó a David. Sí, lo perdonó por completo y lo quiere hacer en ti también. David llevó a Israel a uno de los momentos más bendecidos de la historia de esta nación, de esta gran nación de Israel, de este pueblo escogido de Dios después de este Salmo 51. Llevó a la mejor época de esta nación porque dejó que Dios trasplantara su corazón. Es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo en este día. Cuando fallamos y pecamos, corre al Señor, pide de su gracia limpiadora y vas a estar alabándole, adorándole de nuevo. Yo te quiero invitar ahí donde estás a que consideres esta oración. Dile con todo tu corazón: Padre Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sabes tú muy bien, Señor, que este pecado que hice hace 5, 10, 15, 20 años, Señor, no me deja en paz día y noche. Que deliberadamente también, Señor, he estado cayendo en pecado. Y a causa de este pecado me he alejado de tu presencia, de tu protección, de tus bendiciones. Y que a causa de este pecado, Señor, deliberadamente ante tus ojos mi maldad está allí. Lávame, Señor, con hisopo, Señor, con la sangre de Cristo Jesús. Purifícame, límpiame, lávame, Señor. Quiero ser usado por ti. Devuélveme el gozo de tu salvación, para que yo pueda a los rebeldes también mostrar tus caminos y ellos se vuelvan a ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, por tu misericordia, por tu compasión que hoy derramas para tu pueblo. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pido en esta tarde, en Cristo Jesús. Así con sus rostros inclinados, todos con sus ojos cerrados. ¿Quién hizo esta oración el día de hoy? Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Padre Dios, gracias por este tiempo. Ha sido tu palabra y es tu Espíritu Santo, Señor, que ha hecho esta obra. No nos eches de delante de tu presencia, y tu Espíritu Santo siempre esté aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo. Amén y amén.